Mi primer encuentro con el Evangelio fue en el año 1989, concretamente el 26 de abril, fue cuando por primera vez me predicaron el Evangelio. Pronto, la presentación del Evangelio es diferente a cada persona. Yo quiero hacer esta introducción porque va relacionada con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Muy pronto, pero muy pronto, sentí de una manera personal, una experiencia personal que yo tuve, donde estaba, que sentí que fui elegido por el Señor. El versículo de Jesús diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, fue de una manera impactante. A mí, cuando yo escuché eso, en mí pasó algo. No me costó nada entregarle mi vida y no significó en un principio ningún sacrificio. Me entregué y le dije en mi corazón que deseaba servirle. Me entregué a Él sin pensar en lo que me podía costar. El primer año de conocer al Señor fue un tiempo de andar con Él, de verle actuar en mi vida, de ver actuar a Dios en las personas que estaban a mi alrededor. Tuve el privilegio de ver milagros y de disfrutar viendo vidas totalmente deshechas ser transformadas de una manera sobrenatural. Al año y medio, más o menos, fue la primera vez que sentí de una manera clara el llamado de Dios. Dios me estaba llamando a servirle. Fue la primera vez que ese llamado pedía de mí la decisión de dejar algo. Yo tenía que dejar algo. Yo, cuando comencé a conocer al Señor, yo trabajaba en un banco. Yo estuve siendo empleado de banca durante 15 años. Y cuando Dios me llamó, claro, me estaba llamando a hacer una cosa diferente. Fue la primera vez que yo sentí que Dios me estaba pidiendo algo que me costaba. Hasta entonces todo era recibir de Dios, era disfrutar, era sentir el deseo de servir. Y al final tomé una decisión, lo hice. Hablé con el jefe de personal del banco donde trabajaba y le di testimonio, le dije: siento que Dios me está llamando a servir a tiempo completo y voy a dejar el banco. Eso significaba no saber lo que iba a pasar, porque a mí el banco me daba una seguridad económica que la decisión que tomaba no la tenía. Y cuando di ese paso, yo pensé, al decirle: heme aquí, Señor, yo pensé que no había nada más y que a partir de entonces pues comenzaría a hacer aquello a lo que Él me había llamado a hacer. Pero al año de esa decisión, y sin esperarlo, tuve que entrar en prisión. Con muchas preguntas, no de manera injusta, porque lo merecía, porque mi vida anterior no había sido, pero nada, vienen preguntas, porque dices: bueno, te entregué mi vida, estoy sirviéndote y ahora tengo que entrar en prisión. Y fue cuando yo empecé dentro de la cárcel. También tengo que decir que en prisión fue el año que estuve, fue cuando más cerca sentí al Señor.
Siempre lo he sentido, siempre sé que está ahí. Pero Dios sabe lo que necesitamos y Él es el refuerzo en esas situaciones que nos desbordan. A veces pasan cosas en nuestra vida que incluso después de haber pasado pensábamos que no podíamos incluso poderlo soportar. Sin embargo, Dios me dio la gracia. Yo empecé a sentir la presencia de Dios de una manera muy especial, me sentí usado, continuaba, o sea, entendí que el llamado que Dios me había hecho y que yo había tenido que dejar aquellas cosas, también estaba ahí, de manera que yo, aparte de estar en la cárcel, predicaba el Evangelio, teníamos la dirección del centro penitenciario, me facilitó un aula donde las personas al final allí nos reuníamos, más de 25 personas, para escuchar, para hablar del Evangelio, para hablar del Señor. Y también sentí como Dios, antes de usarme, necesitaba trabajar en mí. Y el mensaje de esta mañana es este, que quiere, con la ayuda del Señor, poder compartir con vosotros que Dios, antes de usarte, necesita llevarte a tu taller, a su taller. Hay una canción de Alex Campos que se llama El taller del maestro, y René González tiene otra que es El carpintero. Los dos hablan del actuar de Dios en las vidas para poder hacer un instrumento. Ahí entendí que Dios quería trabajar en mi vida, en medio de una sensación de no entender el por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Pero en esta mañana, de parte de Dios, te digo que cuando Dios elige a alguien, lo introduce en un proceso. No llama a personas capacitadas. Yo no era la persona capacitada, más bien lo contrario. Pero Él capacita a los llamados. Él elige, llama y forma. Y quisiera compartir con vosotros, empezar con el llamado de Jesús a algunos de sus discípulos. Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y le siguieron. Y pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. Los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Señor, bendiga su palabra. Quisiera orar. Señor y Padre, gracias por tu presencia, por la seguridad de que tú estás en medio de nosotros, Señor. No estamos reunidos en cualquier nombre, estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y eso nos da la seguridad y la certeza de que tú estás en medio de nosotros, por lo que deseamos, anhelamos y queremos ver tu gloria en medio nuestro, Señor. No es por nuestros méritos, es por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Por eso quiero pedirte que te enseñorees, que te muevas, que hagas tu obra. Dios mío, que tú toques tu palabra, la lleves a nuestros corazones, a nuestras mentes, nos la reveles, Señor, y que tú nos des tu gracia, Señor, para poderla entender, pero sobre todo para poderla poner en práctica, Señor. Toma el lugar, enseñoréate de este lugar, muévete con libertad, Señor, y haz conforme a tus propósitos en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos hoy aquí quieren decirle a Dios: Señor, aquí estoy? Amén. Qué bueno. Puedes decirle en esta mañana: Señor, si estás pensando hacer algo, úsame a mí. ¿Quieres decírselo al Señor? Que te use. Mira,
Hay dos cosas que pasan cuando le decimos eso al Señor, lo que yo experimenté. Y lo primero es el llamado. Cuando Dios llama a alguien, en primer lugar no le llama a hacer. Hemos leído el pasaje del llamado de los discípulos, de 4 de ellos, 4 pescadores, y yo pensaba que cuando Dios me llamó, Dios me eligió, se presentó a mi vida, me llamó, y yo estaba esperando hacer cosas para Dios. Pero no es así. Yo cuando miro y profundizo, no solamente en mi vida, sino quiero compartiros no solamente mi experiencia, sino quiero compartiros aquello que pone la palabra de Dios. Dios no nos llama a Cetaba, y el propósito de Dios era hacerles pescadores de hombres, pero si leéis el Evangelio hasta Pentecostés, pescaban de todo menos hombres, porque abandonaron a Jesús, se pelearon entre ellos, habían cosas que hacer. El propósito del llamado primero es dejar. Dios te llama, si tú en esta mañana le has dicho al Señor que quieres servirle, Dios te está llevando a que dejes algo, para que en un futuro, en el tiempo del Señor, Dios pueda usarte para hacer aquello que Dios quiere. Venid y os haré. Primero, para ir tuvieron que dejar. Pedro y Andrés dejaron sus redes, y Jacobo y Juan dejaron su barca y a su padre. Y vemos ese actuar desde el principio. Y tan al principio vamos que nos vamos a ir a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. El llamado vuelve otra vez a repetirse. Vete. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy. Está en presente. Vete y haré. ¿Qué tuvo que dejar Abraham? Todo. Su confort, su comodidad, su lugar de seguridad, su tierra. Muchos de vosotros sabéis qué significa dejar vuestra tierra. ¿Qué sensación de incomodidad e inseguridad significa esto? Entonces, lo primero que tuvo que dejar Abraham es su comodidad, su zona de confort. Vete y deja. Y después, haré de ti. Después del llamado, está el tiempo de preparación. Es la transformación de gusano a mariposa. ¿Conocéis la crisálida? La crisálida es el espacio donde el gusano se envuelve para, dentro de un proceso, dentro de una preparación, poder convertirse en mariposa. Y le cambia el funcionamiento. Hay una historia que habla sobre la crisálida y un niño, que él tenía las crisálidas de gusanos de seda, y el niño sabía el procedimiento, sabía que tenía que quedarse allí dentro y que él estaba esperando que saliese la mariposa. El niño sabía que tenía que salir la mariposa, pero quería ver a la mariposa. ¿Qué hace? Coge el capullo, lo corta, lo abre para sacarlo. Lo que hizo es, sin él saber, es que la mariposa, cuando la saca, sus alas no estaban totalmente formadas. Y es más, el procedimiento final de la mariposa es que al romper la crisálida, el esfuerzo que hace al salir de la crisálida, el fin es que sus alas sean fortalecidas para que pueda volar. No quieras adelantarte al proceso que Dios tenga para ti. La Biblia nos compara como gusanos. El ser humano es como un gusano. Pero a veces podemos llegar. Mi vida era
como la de un gusano arrastrándose en medio de muchas situaciones desagradables. Pero Dios no quiere que vivamos arrastrándonos. Dios quiere que volemos por medio del viento del Espíritu Santo, que podamos nacer de nuevo para ser guiados por el viento del Espíritu. Dios no te puede dar un ministerio. Cada uno de los que estáis aquí, que habéis entregado vuestra vida al Señor, Dios os ha dado un ministerio. No es un ministerio en el que puedas pertenecer al equipo de servidores. Palabra ministerio significa lugar para servir. Dios te llamó para servirle, para ser herramienta, instrumento en sus manos. Y Dios, por lo tanto, tiene un ministerio. A unos le dio 1, a unos le dio 2, a otros les dio 5, a otros les dio 10, según la capacidad de cada uno. Pero Dios tiene algo para ti. Y Dios, cuando te da, necesita que tu carácter esté capacitado para poderlo soportar, que tu naturaleza pueda sostener realmente el ministerio que Dios te ha dado, el servicio que Dios te ha dado. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos hablado de Abraham, y ahora quisiera hablarte de Moisés. Imagínate un momento a Moisés. ¿Conocéis la historia de Moisés? Amén, amén. ¿Dónde se crió Moisés? En el palacio de Faraón. Podía ser la figura más poderosa del mundo. Egipto. Y Faraón, él se crió ahí. Y podemos imaginarnos a Moisés en el palacio, disfrutando de todos los placeres. Imagínatelo hoy, en el palacio, con la Play 5 o la 7, no sé cuál será, con su pantalla 8K, viendo la final de la Champions, ahí disfrutando, le abanicaban con las palmeras. Y llega un día Dios y le dice: Moisés, vas a liberar a mi pueblo, pero vas a tener que dejar el palacio. Pero Señor, todos los demás jóvenes de mi edad, todas las personas de mi edad, todos los que trabajan conmigo en la fábrica, todos los que están conmigo a mi alrededor, todos los vecinos de mi casa, todos ellos están disfrutando a lo grande. Y Dios le dijo: tú no eres uno más. Tú no eres uno más. Nosotros no somos uno más. Somos eso. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Dios te eligió. No le elegiste tú a Él. Dios te eligió a ti. Somos pueblo, no somos uno más. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Moisés tuvo que dejar las prácticas de las costumbres de Egipto, sus hábitos, la cultura, la rutina cómoda. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que lo primero que nos va a pedir Dios es ir quitando esas cosas que nos diferencian de los demás, porque no somos uno más. Para Dios no somos uno más. ¿Cómo comienza un llamado? El llamado no empieza cuando haces algo. El llamado empieza cuando dejas algo. Moisés deja el palacio y Dios se le aparece en la zarza para entonces, en ese momento, decirle lo que tenía que hacer. Pasaron 40 años. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián,
guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde el medio de la zarza, diciéndole: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo Jehová: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión, aunque los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero antes de todo esto, Moisés estuvo 40 años en el desierto. Acordaos que Moisés tiene que huir porque se mosqueó con uno y lo mató. Era una persona que se había criado en palacio, pero tenía un carácter que no podía sostener todo lo que Dios necesitaba de ese carácter para poder hacer la función. Moisés estuvo 40 años en el desierto. A Moisés le costó 40 años dejar Egipto. O no, mira, mejor dicho, a Dios le costó 40 años que Moisés sacara Egipto de su corazón. Moisés había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de Moisés. Necesitaba perfeccionar su carácter para que al final Moisés pudiera ser lo que luego la Biblia le presenta. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y nuestro llamado también empieza cuando sacamos a Egipto de dentro de nosotros. Nosotros podemos decir que no somos de este mundo ni vivimos en este mundo. Pero el proceso que Dios tiene para ti y para mí es que vayamos sacando de nuestro corazón el mundo que pueda haber. Cuando yo entrego mi vida al Señor, yo empecé a ver, pero luego me tuve que dar cuenta de todas aquellas cosas que habían dentro de mí que para mí no eran problema. No tenía la convicción de que necesitaban ser sacadas. Por eso Dios fue trabajando conmigo, porque para poder usarme, Dios necesitaba que yo sacara, que yo dejara, abandonara cosas que todavía estaban basadas en mis costumbres, en mis pensamientos, en la cultura del mundo donde vivía. No en vano el Evangelio nos enseña de no amar al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Está hablando a su iglesia, está hablando a su pueblo, porque todavía hay cosas del mundo dentro de nosotros que no hemos sacado y que seguimos amándolas, seguimos moviéndonos en medio de ellas. Tenemos que eliminar prácticas, tenemos que eliminar costumbres, tenemos que eliminar valores de este mundo que están dentro de nosotros. Hay otro personaje muy famoso, David.
Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿Son estos todos los jóvenes? Y él respondió: todavía queda el menor, pero era aquí que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí: manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. David ya no había sido ungido rey. Y en el momento que tú entregas tu vida a Cristo, el Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Por cuanto te ha ungido. Y luego hay una misión que hacer, para que liberéis, para que consoléis, para que podáis ir a libertar a aquellos que están cautivos. Samuel le llegó, le ungió en medio de sus hermanos, y dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Me viene a la mente, y vuelvo otra vez a recordar la predicación de hace 2 domingos sobre Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba sobre David, el Espíritu de Dios está sobre ti, pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No es quedarnos y ya está, es buscar, ir sacando aquellas cosas para darle lugar a que el Espíritu Santo reine en medio de nosotros. David ya había sido ungido. Vengo de parte de Dios y quiero que sepas que serás el próximo rey de Israel. Vengo de parte de Dios y te digo que eres un real sacerdocio, eres alguien muy especial, no eres cualquiera. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No eres cualquiera. Y te he sellado con mi Espíritu Santo. La gente, si tú vas un poco a este pasaje, él se enfrenta a Goliat, y luego cuando él llega, la gente le aclamaba. Saúl todavía estaba. Y empezaron a cantar que Saúl vencía a 1000, pero David a 10.000. Y Saúl entraron celos y fue a por David. Le empezaron a reconocer, le empezaron a aclamar, pero Dios le dijo a David: todavía no. ¿Y dónde le llevó? A una cueva en medio del desierto, huyendo del rey Saúl, sujetando su carácter. El otro día en el estudio hablábamos sobre la paciencia y cómo David tuvo que ser llevado a una cueva donde estaba rodeado de personas que le decían que matara al rey, cómo él tuvo la posibilidad de hacerlo, pero él pensaba y dirigía su actuación a aquello que él entendía que agradaba a Dios. Él se va a una cueva escapando de un rey injusto. Y muchos desean servir al Señor. Muchos de los que estamos aquí deseamos servir a Dios, deseamos ser usados por Él, ¿verdad? Amén. Pero lo podemos hacer de manera inefectiva, que no seamos efectivos, porque nos saltamos el proceso de formación. Nos convertimos en esos niños que queremos adelantar el fin del proceso del gusano dentro de la crisálida. Queremos adelantar el proceso nosotros. Eso le pasó a Abraham cuando Dios le promete que su descendencia iba a ser, que no se podría contar, y le dijo que su descendencia vendría a través de Sara, pero él no. Entonces planeó él cómo hacerlo mejor que Dios. Y se acostó con Agar, nació Ismael, y ese tremendo conflicto sigue hasta hoy. Ese enfrentamiento feroz a muerte entre el Islam
y el judaísmo. Para pelear contra Goliat, hermanos, primero necesitamos aprender a pelear contra el oso y contra el león, como David. Dios quiere prepararte para que tú aprendas a vencer esos osos y esos leones que están dentro de ti, peleando para robarte y para destrozarte. Tenemos que vencer con la ayuda del Señor. Y Dios quiere hacerte dependiente de Dios, en esa fragilidad, en esa situación en que lo único que tengas sea la dependencia de Dios, porque hay cosas, y vas a detectar cosas dentro de ti que para ti va a ser imposible cambiarlas. Y en lo privado vas a tener que aprender a luchar contra el oso y contra el león, como David. Y luego David peleó contra un gigante. Moisés estuvo 40 años en el desierto. David estuvo 15 años entre su llamado hasta que fue rey. Jesús, 30 años de preparación para 3 años de ministerio. Y en esta mañana Dios nos dice que quiere hacer algo con nosotros, que su intención y su deseo es la que hubo en Abraham. Te he elegido para que seas de bendición, para que bendigas, para que seas de bendición allí donde estás. Pero necesito formarte. Necesito que aprendas a estar quieto. Necesito que no te saltes el proceso que yo tengo para ti, para formarte y hacerte aquella herramienta, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que puedas ser efectivo como lo fue Moisés, de manera que puedas ser esa herramienta en mano de Dios para que puedas sacar a muchos de la esclavitud de Egipto, que puedas ser ese Abraham que caminó sin entender, sin saber, porque la intención es que las naciones fueran benditas a través de ti. Necesita que seas ese David que se enfrentaba e intercedía delante de los filisteos y que derribaba gigantes que querían destrozar al pueblo de Dios. Pero Dios nos dice en esta mañana que para eso, ¿qué es lo que Él quiere? Que no detengamos el proceso. Y si no damos este primer paso, no podremos dar el segundo. Yo lo tuve que entender, me costó. Porque mi anhelo era que yo amaba a Dios. Y sé que los que estamos aquí amamos a Dios, ¿verdad? Yo amaba a Dios. No había nada, me pasaba como los discípulos: iremos donde vayas, te serviremos donde estemos. El Señor le dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y le dijeron, no da igual, no te negaremos, no estaremos. Tenía ese anhelo dentro de mi corazón por hacerlo. Pero luego vi las etapas. Vi cómo Dios tomó y bendijo la decisión que tomé. Pero después de elegirme, me llamó. Después de llamarme, tuve que dejar. Después de dejar, me llevó al taller, me llevó a la cárcel, me metió en situaciones porque quería pulir el carácter, mi naturaleza. Porque con mi carácter y mi naturaleza pasada, Dios no podía usarme para lo que quería. Y termino diciéndote que en este proceso de formación, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que deje? ¿Tus propios deseos? ¿Tu comodidad? ¿Tu pecado? ¿Tus hábitos? ¿Tus costumbres? ¿Tu trabajo? ¿Tu carácter? ¿Tus quejas? ¿Tus complejos? ¿Tus excusas?
tu reputación, tus derechos, tus éxitos, tus fracasos. Hay una sola cosa más peligrosa que hacer esta pregunta, y es no hacértela, porque seguirás igual. Si no pasas por el proceso de dejar, Dios no podrá usarte para hacer. Y en esta mañana hay una pregunta en el aire. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿Quieres disponerte ante el Señor y decirle, heme aquí, Señor? ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar lo que Él te pida y esperar con paciencia el tiempo de la preparación? Las respuestas ahora son de nosotros hacia Él. Vamos a alabar al Señor, vamos a terminar. Y con todas estas cuestiones dentro de nosotros, yo te invitaría a que tomaras una decisión esta mañana. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿Quieres disponerte ante el Señor y decirle, heme aquí, Señor? ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que Él te pida? Yo te invitaría que si quieres decirle que sí al Señor, te pusieras de pie ahí donde estás. Dios te bendiga. Hazlo con libertad, no lo hagas de manera mecánica. Piensa, analiza. Si te has hecho la pregunta, respóndele al Señor. No. Nadie te mira, nadie te juzga. Es entre tú y Dios en esta mañana. Porque Dios está mirando nuestro corazón. No necesita que digamos nada, porque Él ya te está viendo. Y la decisión que tomes, la decisión de dejar aquello que entiendes que Dios te pida que dejes, cuenta con el respaldo, la fuerza y el actuar de Dios. Porque Él pondrá el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él lo hará, no estás solo. Dios está contigo. Amén.